Han pasado 30 años desde que ella se fue. 30 años desde que la vi partir en esa cabina de camión, con una maleta pequeña y una sonrisa en los labios, como si se fuera de paseo y no estuviera llevándose la mitad de mi alma. Lourdes fue mi primer amor, y el único. Tenía apenas 17 años cuando la conocí, allí en la plaza central de Jerez, vendiendo ramilletes de flores que cortaba del jardín de su abuela. Yo, en ese entonces, era un hombre de 37, con las manos curtidas por los años en la fábrica de textiles, y con la certeza amarga de que el amor no era algo destinado para mí. Pero cuando la vi, con esos ojos verdes que brillaban bajo el sol del mediodía, supe que mi vida había cambiado para siempre. Me enamoré como un adolescente. Cada tarde, después del trabajo, pasaba por la plaza solo para comprarle flores que luego regalaba a mi hermana, como una excusa para verla. Lourdes se reía, me llamaba romántico empedernido, pero sus mejillas se sonrojaban cada vez que me acercaba, y eso me daba fuerza. Tardé 3 meses en invitarla a caminar. Temblaba como un niño cuando le pregunté si quería acompañarme al tianguis un domingo. Dijo que sí. Desde ese día fuimos inseparables. Caminábamos por las calles empedradas del barrio, hablando de todo y de nada. Y yo, que hasta entonces había vivido sin grandes sobresaltos, me sentía el hombre más afortunado del mundo. La diferencia de edad nunca nos importó. Lourdes, a pesar de su juventud, tenía una madurez que me sorprendía. Había crecido cuidando a sus hermanos menores tras la muerte de su madre, y eso le había dado una fuerza callada, una profundidad en la mirada que me fascinaba. Yo, que siempre fui reservado, con ella me convertía en alguien valiente. Soñábamos juntos, planeábamos una vida que parecía posible solo si ella estaba a mi lado. Nos casamos un año después. Fue una ceremonia sencilla, en la iglesia blanca del pueblo, bajo un cielo azul que parecía bendecirnos. Lourdes llevó el vestido antiguo de su madre, ajustado por la costurera del barrio. Estaba hermosa. Cuando dijo, «Sí, acepto», sentí que el pecho no me alcanzaba para contener tanta alegría. Los primeros años fueron, sin duda, los más felices de mi vida. Rentamos una casita cerca de la fábrica, con un pequeño patio donde Lourdes sembró bugambilias y geranios que estallaban en colores cada primavera. Por las mañanas, antes de irme a trabajar, desayunábamos juntos. Ella hablaba de estudiar, de cumplir el sueño de ser maestra de primaria, y yo la escuchaba, deseando poder darle el mundo entero. Pero los años no perdonan, y los sueños a veces se arrugan con el tiempo. La fábrica empezó a tener problemas. Recortaron personal y mi sueldo se redujo. Lourdes dejó sus estudios y comenzó a trabajar limpiando casas. La veía cansada, frustrada, con una sonrisa que poco a poco se volvía más escasa. Yo intentaba ser el hombre que ella merecía, pero a veces me sentía como una pared agrietada sosteniendo una casa que se venía abajo. Todo cambió cuando apareció él. Ramón, un camionero alto, de voz fuerte y risa fácil. Llegó una tarde de lluvia, con el camión descompuesto cerca de la gasolinera. Se hospedó en la pensión de doña Carmen, a unas cuadras de nuestra casa. Yo lo conocí en el puesto de tacos donde desayunaba. Era simpático, contaba anécdotas de sus viajes por todo México. Hablaba de ciudades que yo solo conocía por los mapas, de playas que parecían de otro mundo, de montañas que tocaban el cielo. Lourdes lo conoció un día que iba al mercado. Él la ayudó a levantar unas bolsas que se le cayeron. Esa noche me contó de su encuentro. «Es muy amable», me dijo. «¿Y qué historias tan bonitas cuenta?»
Al principio no me alarmé. ¿Por qué habría de hacerlo? Era mi esposa, la mujer que había elegido compartir su vida conmigo. Pero empecé a notar cambios, sutiles, pero punzantes. Lourdes empezó a arreglarse más para ir al mercado. Se ponía el vestido azul que siempre me había gustado y se peinaba con más esmero. Cuando le preguntaba por qué, respondía con frases sueltas. Una mujer siempre debe verse bien. En la cena, nuestras conversaciones se transformaron. Ya no hablábamos de nosotros, de nuestras pequeñas victorias del día. Hablábamos de Ramón, de cómo cruzó la sierra de Oaxaca bajo la lluvia, de la ballena que vio saltar en Baja California, del mole más sabroso que había probado en su vida. ¿No te gustaría conocer esos lugares?, me preguntó una noche con los ojos iluminados. Le respondí que sí, que algún día lo haríamos cuando las cosas mejoraran, pero sabía que mentía. Sabía que con mi sueldo apenas podíamos vivir. Ramón seguía en el pueblo. Su camión, decían, tardaría en repararse. Se hizo amigo de medio mundo. Se instaló como si el pueblo fuera suyo. Y cada día que pasaba, sentía que Lourdes se alejaba un paso más de mí. Llegaba a casa y ya no estaba la cena servida. A veces no estaba ella. Dejaba notas diciendo que ayudaba a una vecina. Cuando regresaba, parecía ausente, con la mirada fija en un horizonte que yo no alcanzaba. Una noche la confronté. Le pregunté, directo, si había algo con Ramón. Se enfureció, gritó. Me acusó de desconfiar, de no conocerla. Lloró como nunca antes. Me sentí miserable. La abracé, le pedí perdón. Prometí que no volvería a dudar. Pero las dudas no se van solo porque uno las eche. Los rumores comenzaron. Doña Esperanza, que vivía enfrente, me dijo que los había visto paseando por el parque. Don Chuy, del taller, comentó que los vio compartiendo un refresco en la cantina. Y yo me partía por dentro. Intenté recuperar lo que sentía que estaba perdiendo, como un hombre que se aferra al tronco en medio de una corriente que lo arrastra. Le compré flores, las mismas que le llevaba cuando éramos novios. Preparé una cena especial para nuestro aniversario, con velas y su platillo favorito. Incluso pedí un préstamo para comprarle unos aretes de plata que había visto admirando una tarde en el mercado. Me inventé ilusiones, me aferré a cada sonrisa que parecía sincera, a cada caricia que me recordaba, aunque fuera por un segundo, la mujer que un día me prometió un para siempre. Pero nada funcionó. Lourdes estaba allí, sí, con su cuerpo y su presencia, pero el alma se le había ido a otro lugar, a uno donde yo ya no estaba invitado. La noche que se fue como una herida que nunca cerró del todo. Había llegado tarde del trabajo. Me habían pedido que cubriera a un compañero y terminé saliendo más de una hora después. Al llegar, la casa estaba en silencio. La cena fría sobre la mesa, el televisor apagado y ella sentada en el sillón mirando hacia la calle, como si esperara algo que no era yo. Le pregunté qué le pasaba. Lourdes no me miró, solo levantó la mano y señaló el comedor, la cocina, las paredes apagadas, y dijo con una voz temblorosa pero firme: ¿Esto es todo lo que me podés ofrecer, Roberto? ¿Una vida de cocinar, lavar y esperarte con la comida fría cada noche mientras vos llegás rendido a dormir? Supe en ese momento que ya no había vuelta atrás. Le hablé de amor, le juré que encontraríamos una salida, que las cosas podían cambiar, que si luchábamos juntos, todo era posible. Pero Lourdes negó con la cabeza, despacio, como quien ya ha tomado una decisión irrenunciable. El amor no basta, me dijo con los ojos llenos de lágrimas. Yo tengo sueños, Roberto. Quiero conocer el mundo, vivir algo diferente.
con vos. Solo veo los mismos días, los mismos muros, el mismo cansancio, hasta que me muera. Esa noche dormimos sin hablarnos, cada uno en su orilla de la cama, como dos extraños que comparten un techo por inercia. Al amanecer, me levanté sin hacer ruido, como de costumbre. Pero el lado de Lourdes ya estaba vacío. Me acerqué al ropero y lo confirmé. Su maleta no estaba. Tampoco su ropa, ni su perfume de domingo, ni los aretes que con tanto sacrificio le había regalado. Sobre la almohada, una hoja escrita con su letra. Perdóname. Te amo, pero no puedo quedarme. No me busques. Corrí como un loco por la casa, con la esperanza absurda de encontrar alguna pista, algo que me dijera que todavía podía alcanzarla. Fui hasta la pensión de doña Carmen, pero el cuarto estaba vacío. El camión de Ramón ya no estaba en la gasolinera. Se habían ido, juntos, sin despedirse, sin mirar atrás. Los días siguientes fueron una niebla espesa. Dejé de ir al trabajo, no comía, no dormía. Me quedaba sentado en la sala, mirando la puerta, esperando que todo hubiera sido una pesadilla. Los vecinos murmuraban al verme pasar, y aunque nadie lo decía en voz alta, sabía que todos sabían. La mujer de Roberto se fue con el camionero. Así quedé marcado por una historia que ni yo terminaba de entender. Mi hermana Carmen fue la única que me enfrentó con palabras duras. Me dijo que Lourdes no me merecía, que ninguna mujer que abandona así puede tener corazón. Pero yo no quería a otra mujer. Yo quería a Lourdes, la que me hacía café cada mañana, la que plantó flores en el patio, la que soñaba con enseñar a niños en una escuelita rural. No la mujer que me había dejado sin explicación, sino la que existía en mis recuerdos. Durante meses, cada vez que escuchaba el rugido de un camión por la carretera, salía corriendo como un tonto, esperando verla bajar, esperanzado con que regresara y me dijera que se había equivocado. Pero los meses se convirtieron en años, y la casa siguió igual. No toqué nada. Dejé su taza preferida en la cocina, el florero con las flores secas en la repisa, las cortinas viejas que ella eligió, todo, como si el tiempo pudiera congelarse y devolverme lo perdido. Al principio traté de seguir adelante. Salí con otras mujeres, conocí a algunas que incluso me ofrecieron consuelo sincero, pero ninguna era ella. Siempre había una comparación, un pero Lourdes que arruinaba cualquier intento. Volví al trabajo. Luego, cuando la fábrica cerró, conseguí empleo en una tiendita de abarrotes. Más tarde abrí mi propia ferretería. Nada grande, pero lo suficiente para mantenerme ocupado. Me volví un hombre callado, de rutinas, de silencios largos y miradas al pasado. Hace como 15 años, desesperado, contraté a un investigador privado. Le di todos los datos que recordaba. No encontró nada, ni una dirección, ni una pista. Era como si Lourdes se hubiera tragado el mundo. Me resigné a vivir con la incertidumbre, a dormir cada noche con una pregunta sin respuesta. ¿Estará viva? ¿Será feliz? ¿Alguna vez pensará en mí? Y entonces, esta mañana. Una mañana como cualquier otra, mientras atendía en la ferretería, la vi, caminando por la calle, bajo el sol suave de la media mañana. Pensé que era un fantasma, una ilusión causada por tantos años de nostalgia. Pero número, era Lourdes. Más vieja, sí, con canas en el cabello, con arrugas alrededor de los ojos, pero inconfundible, y no venía sola. La acompañaba un joven alto, moreno, de unos 30 años. Al principio no supe qué me resultaba tan familiar, hasta que se detuvieron frente a mí. «Hola, Roberto»,
dijo ella, con una voz más grave, más lenta, pero con el mismo timbre dulce que me había enamorado. Me quedé mudo, paralizado. El mundo se me detuvo en ese instante. Ella continuó, señalando al joven. «Te presento a Miguel. Es tu hijo». No supe qué decir. Me faltó el aire. ¿Mi hijo? Este hombre frente a mí era mi hijo. ¿Un hijo que nunca supe que tenía? El corazón me retumbaba como un tambor viejo. La mente no alcanzaba a procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo era posible? Nació 8 meses después de que me fui, explicó Lourdes, la voz temblándole. Ramón creyó que era suyo. Yo nunca le dije la verdad, pero Miguel merece saber quién es su verdadero padre. Y ahí estaba él, mi hijo, con mi misma nariz, mis ojos, esa manera de fruncir el ceño cuando piensa. Frente a mí, después de 30 años, ¿qué se supone que debía hacer? ¿Abrazarlo? ¿Llorar? ¿Gritar? ¿Pedir explicaciones? Solo atiné a murmurar, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Logré preguntar con la voz seca, como si las palabras tuvieran que abrirse paso por una garganta cerrada por los años, por la rabia, por el dolor. Lourdes bajó la mirada. Ya no era la mujer vibrante que solía caminar por el mercado con flores en el delantal. Se veía cansada, como si la vida le hubiera cobrado cada decisión con intereses. Ramón murió hace 5 años, dijo en voz baja. Cáncer. En su lecho me hizo prometerle que algún día le diría la verdad a Miguel, que no se merecía morir sin saber quién era su verdadero padre, pero no tuve el valor. Me dio miedo, Roberto, miedo de verte, de que me rechazaras, de que me dijeras que era muy tarde. Miguel, que hasta ese momento había permanecido en silencio, habló. Su voz era firme, grave, pero había en ella una tensión contenida, como si estuviera pisando un terreno desconocido. Siempre sentí que algo no encajaba, dijo. No me parezco a Ramón, ni a mi madre. Cuando era adolescente, preguntaba cosas y ella evadía. Hace poco encontré unas cartas, viejas, guardadas en una caja. Todas hablaban de vos, de tus flores, de tu ferretería, de tus abrazos. Yo tenía que venir. Lo miré, me vi en él. No era imaginación, era mi sangre, mi carne, mi historia perdida que volvía a tocar mi puerta con forma de hombre. Quise decir muchas cosas, abrazarlo, pedir perdón, reír, llorar, pero me quedé congelado. 30 años no se deshacen con una palabra. 30 años no se recuperan con un encuentro. Me sentí viejo, torpe, indigno de esa verdad que se abría ante mí como un milagro tardío. ¿Puedo saber cómo fue tu vida? Le pregunté por fin, apenas susurrando. Miguel asintió. Crecí en Monterrey. Ramón fue un buen hombre. Me dio su apellido, me cuidó, me enseñó a manejar, a trabajar con dignidad. Nunca me hizo sentir diferente. Teníamos una pequeña empresa de transporte juntos. Cuando él enfermó, yo me hice cargo de todo. Ahora tengo mi propio negocio. Me casé hace 7 años. Tengo 2 hijas, Sandra y Alejandra, 4 y 6 años. Me quedé sin aliento. 2 nietas, hijas de mi hijo. Mi linaje había seguido sin mí. Habían cumpleaños, juegos, enfermedades, primeras palabras que jamás escuché. Me los había perdido todos. ¿Ellas saben de mí?, pregunté con un nudo en la garganta. Todavía no, respondió Miguel. No quise decirles nada hasta estar seguro, hasta conocerte, ver si querías formar parte de nuestras vidas. ¿Y vos qué harías? ¿Dirías que sí sin pensarlo? ¿Te lanzarías a ese abismo de emociones y remordimientos?
Yo dudé, no porque no lo deseara con toda el alma, sino porque no sabía si era capaz. Había vivido tanto tiempo en la soledad que me había vuelto de piedra. Pero allí estaba, la oportunidad de redención que había soñado sin esperanza. Miré a Lourdes. Había estado callada, mirando el suelo, las manos cruzadas sobre su bolso, como una niña que espera el castigo. ¿Y vos?, le pregunté. ¿Cómo viviste todo este tiempo? Alzó la cabeza despacio como si le pesara. Sobreviviendo, dijo. Los primeros años fueron duros. La vida en la carretera no era lo que había imaginado. Ramón era bueno, sí, pero siempre estábamos en movimiento. Nunca tuvimos un hogar. Cuando Miguel nació, nos instalamos en Monterrey. Traté de construir una vida. Pero yo siempre me sentí perdida. Hubo momentos de felicidad, pero también mucha soledad. Quise preguntarle si me había extrañado, si había pensado en regresar, si alguna noche, al ver dormir a nuestro hijo, se arrepintió de haberme dejado atrás. Pero no me atreví. El dolor estaba tan cerca de la superficie que cualquier palabra podía romperlo todo. En su lugar, solo asentí. ¿Quieren pasar a la casa?, ofrecí al cabo de un rato. Podemos hablar más tranquilos. Caminamos las 2 cuadras en silencio. Yo, por dentro, era un torbellino. Ellos dos eran sombras caminando a mi lado, fragmentos de un pasado que había creído enterrado, ahora de regreso bajo el mismo cielo. Al entrar a la casa, Lourdes se detuvo. Sus ojos recorrieron cada rincón, el sofá, la mesa de la cocina, las paredes con las mismas grietas de hace años. Nada ha cambiado, murmuró. Hasta tenés las mismas cortinas. Cambié algunas cosas, respondí, sintiéndome extraño en mi propia casa. Pero sí, todo sigue igual, más o menos. Preparé café. Nos sentamos en la sala. El silencio era denso, como si nadie supiera por dónde empezar. Finalmente, Miguel habló. Quiero que sepas que no vengo a pedir nada. Tengo mi vida, mi familia. Solo quería conocerte, saber quién soy, de dónde vengo. Lo miré a los ojos. Había honestidad, había dolor, había una necesidad que yo también tenía. Y yo quiero conocerte a vos, hijo, le dije, saber todo, cómo fuiste de niño, qué te gusta, cómo son mis nietas. Él asintió y por primera vez esbozó una sonrisa. ¿Nunca te volviste a casar?, preguntó Miguel. No, respondí sin rodeos. Tu madre fue difícil de olvidar. Hubo otras mujeres, sí, pero nunca nada serio. Nunca me atreví a abrir el corazón del todo. Entonces miré a Lourdes. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no dijo nada. Tal vez porque ya no era necesario. Yo lo supe. Ella también. Nos habíamos perdido mutuamente, sí, pero algo en ese momento nos devolvía una pequeña chispa, una llama que, contra todo pronóstico, aún ardía. ¿Pero se puede amar de nuevo después de tanto tiempo? ¿Se puede reparar lo que el abandono y el silencio han desgarrado? ¿Qué harías vos si la persona que más te lastimó es la misma que todavía vive en tu corazón? ¿Perdonarías o te protegerías detrás de los años y los miedos? Yo no tenía las respuestas, pero sentía que quería intentarlo, aunque fuera tarde, aunque doliera, aunque temblara de miedo, porque a veces lo que más cuesta es lo único que vale la pena. Esa noche no pude dormir. Después de que se fueron, la casa quedó impregnada de su presencia, como si la visita hubiera removido el polvo acumulado sobre cada rincón de mi alma. Caminé de un lado a otro. Me senté en la cocina,
con la taza de café ya frío entre las manos, sin saber si estaba soñando o si la vida, por fin, me estaba dando una segunda oportunidad. 30 años. ¿Cómo se empieza otra vez después de tanto silencio? ¿Qué se dice cuando ya no queda nada que explicar, pero todo por reconstruir? Al día siguiente nos volvimos a ver. Los invité a almorzar en casa. Miguel llegó primero, puntual, con esa seriedad que a veces tienen los hombres que crecieron cargando preguntas sin respuestas. Lourdes llegó unos minutos después, con una bolsa de pan recién horneado, como si nada hubiera pasado, como si aún fuéramos una familia en la espera de un domingo cualquiera. Comimos en la misma mesa donde antes desayunábamos juntos. Cada cucharada tenía el sabor a un recuerdo, y también a algo nuevo, a algo que apenas empezábamos a explorar. Miguel me habló de su vida, me mostró fotos de sus hijas. Sandra, con el cabello suelto y la mirada curiosa, igualita a como era su madre a los 6 años. Alejandra, risueña, con hoyuelos en las mejillas, como mi hermana Carmen cuando era niña. Yo no sabía si llorar de alegría o de tristeza. ¿Cómo se llora por lo que nunca se tuvo pero aún se puede tener? Lourdes escuchaba en silencio. Cuando hablaba, lo hacía con cuidado, midiendo las palabras. Su voz tenía la fragilidad de quien carga culpas, pero también la firmeza de quien decidió enfrentar las consecuencias. En un momento, cuando Miguel salió al patio a hacer una llamada, me miró y dijo: «Me arrepiento, Roberto, todos los días, pero especialmente ahora, viendo cómo vivís, viendo que nunca me olvidaste. Me duele no haber peleado más por nosotros». No supe qué decir. Tantas veces había soñado con que ella dijera exactamente eso. Tantas veces había imaginado ese momento, pero ahora que lo tenía frente a mí, se me escapaban las palabras. Solo pude tomar aire y admitir: yo también me arrepiento de no haberte entendido, de no haber visto lo infeliz que estabas, de no haber hecho más por salvarnos. Ella sonrió con tristeza. Éramos muy jóvenes, dijo. Yo, sobre todo, pensaba que la felicidad estaba en otro lugar, que había que salir a buscarla, que lo nuevo siempre era mejor. No sabía que la felicidad se construye, día a día, con quien uno ama, y que si no la cuida, se escapa. Le tomé la mano. Por primera vez desde su regreso, la toqué con intención. Fue un gesto pequeño, pero cargado de todo lo que no habíamos dicho. Ella no se apartó, me miró y por un segundo vi en sus ojos verdes a la muchacha de 17 años que vendía flores en la plaza, la que me cambió la vida con una sonrisa. Esa noche cenamos juntos otra vez. Miguel había ido a Guadalajara por asuntos del negocio y volvería al día siguiente. Lourdes cocinó pozole. La casa se llenó de ese aroma espeso, lleno de nostalgia. Mientras comíamos, hablamos de lo que éramos ahora, de nuestras canas, de los achaques, de los sueños que habíamos tenido y de los que nos quedaban. ¿Todavía crees que hiciste lo correcto?, le pregunté, mirándola a los ojos. Ella dejó la cuchara y me sostuvo la mirada. Ya no. En ese momento pensé que era la única salida, pero ahora veo el daño que causé. A vos, a mí, a Miguel. Fue egoísmo disfrazado de valentía. Me fui sin pensar en las consecuencias, y peor aún, sin darte la oportunidad de pelear por nosotros. No fuiste la única egoísta, le dije. Yo también tuve culpa. Era testarudo, cerrado. Me aferré a una vida que ya no funcionaba. Y cuando te vi cambiar, en vez de acercarme, me alejé. Me encerré en el trabajo, en mi orgullo, en mi miedo. Ella me miró sorprendida. ¿En serio habrías dejado todo por mí? Asentí.
Si me lo hubieras pedido, sí, pero nunca me lo pediste, solo te fuiste. Guardamos silencio por unos segundos, y luego ella susurró: tenía miedo de decírtelo, de que me dijeras que estaba loca, que era una ingrata. Me resultó más fácil irme que abrirte el corazón. Después de cenar, salimos al patio. Las bugambilias que Lourdes había plantado años atrás todavía florecían, aunque desordenadas, como una belleza salvaje que se resistía al abandono. Nos sentamos en las viejas sillas de metal. El cielo estaba claro. Las estrellas brillaban tímidas entre las luces del pueblo. ¿Te acordás cuando planeábamos tener hijos?, le pregunté. Ella sonrió. Queríamos 3, 2 varones y una nena. La nena se iba a llamar Esperanza. Y el primero, Miguel, agregué, sintiendo cómo me ardía el pecho. Por eso le puse así, dijo. Era lo único que podía darle de voz, tu nombre. Nos quedamos así, en silencio, acompañándonos con los recuerdos, con el aire tibio de la noche y el murmullo de los grillos. Y entonces ella lo preguntó, la pregunta que llevaba años entre nosotros, oculta bajo capas de miedo. Roberto, ¿crees que todavía hay una oportunidad para nosotros? Mi corazón dio un brinco. No supe si de alegría o de temor. Había esperado tanto ese momento, pero también sabía que no éramos los mismos, que el tiempo no perdona, que las heridas dejan cicatrices. ¿Eso es lo que vos querés?, pregunté con la voz quebrada. Lourdes asintió. Una parte de mí sí, la parte que nunca dejó de amarte, pero también tengo miedo. Miedo de que esto solo sea nostalgia. Miedo de volver a lastimarte, de que volvamos a fallar. Yo también tengo miedo, confesé, pero tengo más miedo de dejar pasar esta oportunidad, porque después de 30 años, lo que más deseo es escribir un final distinto a nuestra historia. Ella me miró con ternura, me tomó la mano de nuevo, y por primera vez en mucho tiempo sentí paz. No una paz perfecta, ni eterna, pero sí una paz que se parece mucho al amor verdadero, al amor que sobrevive al tiempo, a la distancia, a los errores. Ese que, aunque herido, todavía quiere vivir. Al día siguiente, Miguel volvió de Guadalajara con una expresión diferente, más liviana, como si algo dentro de él se hubiera asentado. Mi esposa quiere conocerte, me dijo apenas entró a la ferretería, y las niñas están emocionadas de saber que tienen un abuelo. Me quedé mirándolo en silencio, tratando de procesar esas palabras que jamás creí escuchar. ¿Se los contaste? Sí, dijo con una sonrisa tímida. Sandra me preguntó si podías visitarnos pronto. Alejandra solo quiere saber si sabes contar cuentos. Me reí con una mezcla de ternura y nerviosismo. Sé algunos cuentos, respondí, y me encantaría conocerlas. Miguel me extendió una invitación. ¿Qué te parece si venís con nosotros cuando regresemos? Podrías quedarte unos días, conocer a la familia. La propuesta me sacudió por dentro. Era una puerta abierta al futuro, algo que no me había atrevido a imaginar. ¿Tu esposa está de acuerdo con eso? Fue idea suya, me dijo. Dice que las niñas necesitan conocer a toda su familia y que a mí también me haría bien. Miré a Lourdes, que escuchaba desde el fondo del local. ¿Y vos? ¿Vas a regresar con ellos? Negó con la cabeza. Creo que Miguel necesita ese espacio con vos, sin mí de por medio. Y nosotros, bueno, nosotros también necesitamos tiempo.
para ver qué queremos hacer, sin apuros, sin promesas vacías. Me pareció justo. ¿Qué propones? ¿Y si me quedo unos días más? ¿Puedo ayudarte aquí, en la ferretería? Podemos hablar, compartir momentos, sin presiones, solo ver qué pasa. Sentí un nudo en el estómago. La idea me asustaba, pero también me entusiasmaba como hacía años no me pasaba. ¿Dónde te quedarías? Arriba de la ferretería hay un cuartito, ¿verdad? Puedo quedarme ahí si no te molesta. Era mi oficina, respondí, pero podemos acomodarlo. Perfecto, dijo con una sonrisa que no había visto en años. Entonces está decidido. Los días siguientes fueron un torbellino. Ayudé a Miguel a organizar su viaje de regreso. Alquilamos una camioneta para que pudiera viajar cómodo con Lourdes y todas sus cosas. Mientras tanto, arreglé el cuarto de arriba. Cambié las cortinas, puse sábanas limpias, barrí el polvo de los años. Cada gesto era un símbolo, un pequeño acto de fe. Lourdes se instaló sin decir mucho, pero yo notaba en su manera de caminar por la casa, en cómo abría los cajones sin pensarlo, en cómo se ataba el cabello frente al espejo del baño, que aún recordaba cómo era vivir ahí. La noche antes de que Miguel partiera, cenamos los tres en casa. Era extraño pensar que hacía apenas una semana yo no sabía que él existía, y ahora no podía imaginar mi vida sin su presencia. Gracias por recibirme, me dijo cuando recogimos los platos, por darme la oportunidad de conocerte. Gracias a vos, respondí, por venir, por ser tan valiente en medio de todo esto. No es valentía, dijo, es vida, y las familias son complicadas, pero eso no las hace menos importantes. Me emocionó su madurez, su claridad. ¿Crees que podamos ser una familia real?, pregunté. Miguel me miró a los ojos. Ya lo somos, dijo. Solo necesitamos tiempo para acostumbrarnos a la idea. Lo acompañé a la terminal al día siguiente. Nos abrazamos. Fue la primera vez que sentí ese vínculo físico de padre e hijo. No fue solo un abrazo, fue una entrega, una promesa muda. Cuida a tu madre mientras esté aquí, me dijo antes de subir al autobús. Lo haré, prometí. Y vos cuídate también. Ya sufriste bastante. El autobús arrancó y se fue llevándose a mi hijo, pero dejándome algo nuevo. Esperanza. Por primera vez en muchos años tenía alguien que me esperaba, tenía planes, tenía familia. Lourdes y yo regresamos a la ferretería en silencio. Mientras caminábamos por las calles del pueblo, sentí que volvíamos a hacer algo que habíamos olvidado. Compartir el mismo paso, el mismo ritmo. Ella cargaba su bolso en silencio, pero sus ojos se movían con atención. Observaba los cambios del pueblo, los nuevos negocios, los rostros diferentes, como quien regresa de un largo exilio. ¿Estás segura de esto?, le pregunté mientras subía sus cosas al cuarto que habíamos preparado. No, respondió, pero estoy segura de que quiero intentarlo. Y eso, en ese momento, fue suficiente para mí. La primera semana juntos fue como aprender a caminar de nuevo. Establecimos rutinas simples. Ella me ayudaba en la ferretería durante el día, revisaba inventario, ordenaba papeles. Por las noches cocinábamos juntos, como antes. Charlábamos largo rato después de cenar, sin prisa, como dos personas que se reconocen en la voz, en los gestos, en el silencio. Era una mezcla rara. Todo era nuevo, pero también era familiar. Como si el tiempo se hubiera estirado y después de un largo desvío estuviéramos retomando el camino interrumpido. Descubrimos cosas que habíamos cambiado. Yo era más paciente, escuchaba mejor, me tomaba mi tiempo. Ella ya no era impulsiva ni idealista.
Tenía la calma de quien ha vivido mucho, pero no se ha rendido. Seguía teniendo esa risa que me desarmaba. Y sus manos sabían exactamente dónde estaba cada cosa en mi cocina. ¿Sabes qué es lo más raro de todo esto?, me dijo una noche mientras lavábamos los trastes. ¿Qué?, pregunté. Que se siente natural, como si no hubiera pasado el tiempo. A mí también me pasa, le dije, pero a la vez somos tan distintos. Mejores, creo, respondió. Al menos yo espero ser mejor persona que la que era antes. Definitivamente lo sos, le dije sincero, y yo también espero serlo. Esa semana viajé a Monterrey a conocer a mis nietas. Lourdes se quedó en el pueblo. Necesito que te conectes con ellos sin mí de por medio, me dijo, para que ese vínculo sea solo de ustedes. Acepté. Sabía que tenía razón, y lo que viví allá fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Sandra y Alejandra eran pura energía. Me abrazaron como si me hubieran estado esperando toda la vida. Me hicieron preguntas, me mostraron sus dibujos, me invitaron a jugar. Su mamá, Carmen, me recibió con calidez y sin juicios. Miguel me ha contado todo, me dijo. Y las niñas están felices. Ellas no saben de culpas ni de pasados. Solo saben que tienen un abuelo. Una tarde, mientras jugábamos en el parque, Sandra me preguntó, ¿te vas a casar con la abuela Lourdes otra vez? Me reí, sin saber qué responder. No lo sé, mi hijita. ¿A vos te gustaría? Sí, dijo sin pensarlo. Así podrían venir a visitarnos juntos. Esa inocencia me desarmó. Cuando regresé al pueblo, Lourdes me esperaba con una cena especial. Me hizo preguntas sobre el viaje, sobre las niñas, sobre Carmen. Escuchaba con atención, pero también con una mezcla de añoranza y resignación. «Te tengo que decir algo», le dije después de contarle cada detalle. «Estas semanas contigo han sido como volver a vivir. No sé si es amor, nostalgia o simplemente el gusto de no estar solo, pero sé que no quiero que termine». Ella bajó la mirada. «Yo también lo quiero, Roberto, pero tengo miedo de lastimarte otra vez, miedo de que esto no sea real». «¿Y qué necesitarías para no tener miedo?», pregunté. «Tiempo», respondió, «y honestidad, completa honestidad, sobre lo que queremos, lo que podemos dar, lo que estamos dispuestos a aceptar». La miré con ternura. «Entonces seamos honestos. Yo quiero que te quedes. Quiero que volvamos a intentar ser una pareja. No sé si funcionará, pero quiero intentarlo». Ella me tomó la mano. «Yo también quiero», dijo con un susurro. «Pero tenés que saber que ya no soy la joven que se fue hace tantos años. Soy una mujer de 70 años, con manías, con cicatrices, con una historia difícil. Y yo no soy el hombre de 37 que se casó con vos», le respondí. «Soy un hombre de 67 años, con rutinas, con arrugas, con silencios. ¿Crees que podemos funcionar así, con todo lo que somos y todo lo que nos falta?» Lourdes me miró, larga y profundamente. «Creo que podemos intentarlo», dijo. «Y creo que esta vez tenemos algo que no teníamos antes». «¿Qué?», pregunté. «Paciencia», respondió. «Y la experiencia de saber lo que es perder lo verdaderamente importante». Se acercó, me acarició la mejilla con una dulzura que no sentía desde hacía décadas y dijo, «¿Querés casarte conmigo otra vez, Roberto?» La pregunta me dejó sin aliento. «¿Me lo estás pidiendo vos?» «Sí», respondió. «Te lo estoy pidiendo yo, para bien o para mal, pero esta vez para siempre». Y no lo dudé, no lo pensé, no lo temí. «Sí», le dije. «Claro que sí».
Nos casamos 3 meses después. Fue una ceremonia sencilla, íntima, casi secreta, pero cargada de un significado que ninguna boda joven y pomposa podría haber alcanzado. La hicimos en la misma iglesia blanca, donde, hace tantos años, nos habíamos prometido amor por primera vez. Esta vez, nuestras manos temblaban no por los nervios de la juventud, sino por el peso de lo vivido. El mismo padre que nos había casado entonces, ahora un anciano de pasos lentos y voz quebrada, ofició la ceremonia con una ternura que nos hizo llorar a los 3. ¿Prometen amarse y respetarse el resto de sus días?, preguntó con emoción contenida. Sí, prometo, dijimos al unísono, con voces más pausadas, pero más seguras que aquellas de la primera vez. Miguel vino con su familia. Carmen, sus hijas, todos estaban ahí. Algunos vecinos que nos conocían desde siempre, los que habían visto en silencio cómo me apagaba tras la partida de Lourdes, también asistieron. Había algo en sus miradas que parecía decir: «Lo lograron». Y sí, lo habíamos logrado. No habíamos recuperado los años perdidos, eso era imposible. Pero habíamos tenido el valor de construir algo nuevo, algo que ya no se sostenía en la ilusión, sino en la verdad, en la experiencia, en el perdón. La vida que siguió no fue perfecta, ni falta que hacía. Fue una vida real, con sus rutinas, sus silencios, sus pequeñas complicidades. Lourdes tomó el control de la parte administrativa de la ferretería. Tenía una cabeza organizada, una paciencia que yo nunca tuve para los números. Yo seguí con lo mío, las reparaciones, las ventas, el trato con la gente. Hacíamos un buen equipo. Por las noches compartíamos la cena en la misma mesa de siempre, pero ahora iluminada por la certeza de que, a pesar de todo, seguíamos eligiéndonos. Viajábamos a Monterrey cada 2 meses para ver a Miguel y a las niñas. Sandra y Alejandra nos recibían con dibujos, con cuentos inventados, con preguntas sin fin. Nos decían abuelitos, con una naturalidad que nos derretía por dentro. Con ellas inauguramos tradiciones nuevas: preparar tamales juntos en Navidad, ver películas de princesas con palomitas, armar rompecabezas los domingos. Miguel, en un gesto que me conmovió hasta las lágrimas, empezó a considerar abrir una sucursal de su empresa en Jalisco para estar más cerca. «Quiero que las niñas crezcan cerca de sus abuelos», me dijo una tarde. No supe qué decir. Solo lo abracé, con la gratitud muda de quien sabe que ha recibido un regalo que no esperaba. No era la vida que habíamos planeado cuando éramos jóvenes. Esa se había ido, evaporada entre decisiones apresuradas y silencios mal manejados. Pero lo que teníamos ahora era mejor en muchos sentidos. Era una vida construida desde el dolor, sí, pero también desde la sabiduría. Una vida que no daba nada por hecho, que valoraba los pequeños momentos, una caminata al atardecer, un mate compartido en el patio, un «te quiero» dicho sin urgencia, solo por el gusto de decirlo. A veces, cuando estoy en la ferretería y la veo en la oficina, con sus lentes sobre la punta de la nariz, revisando facturas, me detengo en seco. Me quedo mirándola, en silencio, no para interrumpirla, no para decirle nada, solo para confirmar que es real, que está ahí, que la vida, después de todo, fue generosa con nosotros. A veces pienso en los años perdidos, en los cumpleaños que no estuve, en los abrazos que Miguel necesitó y yo no pude darle, en las veces que Lourdes lloró en silencio, preguntándose si había hecho lo correcto. Y me duele, claro que sí, pero ya no como antes. El pasado dejó de ser una herida abierta, ahora es una cicatriz. Y como
toda cicatriz no deja de recordarme que sobrevivimos, que seguimos. El amor de segunda oportunidad no es el mismo que el primero. No tiene esa euforia ciega, ni esa urgencia desmedida. Es más callado, más lento, más profundo. Es un amor que no compite con la juventud, sino que se apoya en la experiencia. Es un amor que sabe que la felicidad es frágil y por eso la cuida. Que sabe que las palabras importan, pero que los gestos las superan. Que no necesita prometer para demostrar. Cada mañana, cuando despierto y la veo a mi lado, con el rostro relajado por el sueño y una mano sobre mi pecho, agradezco. Agradezco por esta segunda oportunidad, por no haber cerrado la puerta cuando el dolor me lo pedía, por haber apostado, aún con miedo, porque no todos tienen la suerte de recuperar lo que perdieron. Nosotros sí, y no la vamos a desperdiciar. El futuro, por primera vez en 30 años, ya no es una sombra ni un castigo. Es un camino. Lento, sí, pero lleno de posibilidades, porque aprendí que, a veces, la vida te espera. Aun cuando crees que ya todo se perdió, te espera. Silenciosa. Y si sos lo suficientemente valiente como para mirar hacia atrás y pedir perdón, y lo suficientemente humilde como para recibirlo, entonces, solo entonces, podés escribir un final distinto para tu historia. Y nosotros, Lourdes y yo, estamos decididos a que este sea el que siempre debió ser, juntos, como familia, hasta que la muerte nos separe otra vez. La vida nos fue llevando poco a poco hacia una rutina que ya no dolía, sino que reconfortaba. Nos habíamos ganado ese derecho. No pedíamos más que lo que teníamos. Días tranquilos, una casa cálida, nietas que nos abrazaban con confianza y un hijo que, sin rencores, nos había tendido la mano. Lourdes volvió a ser parte de mi cotidiano, sin el peso de las culpas, y yo aprendí a vivir sin la ansiedad de perderla otra vez. Nos cuidábamos distinto, con ternura, con pausas, con silencio si hacía falta, y con palabras cuando el alma las pedía. A veces salíamos al mercado de la plaza, como cuando todo comenzó. Caminábamos despacio, sin prisas, saludando a quienes aún nos recordaban de aquel entonces. Algunos nos miraban con una mezcla de asombro y cariño. Nos habíamos convertido en esos dos viejitos que aún se toman de la mano y que al mirarse no necesitan decir nada para que el mundo sepa que se siguen eligiendo. Una tarde, sentados en el banco de madera del parque, Lourdes me preguntó en voz baja: ¿Vos crees que la vida nos dio esta segunda oportunidad o que fuimos nosotros quienes la tomamos? Me quedé pensando un momento. Miré el cielo, las nubes quietas, los árboles mecidas por el viento suave del atardecer. Creo que fue un poco de las dos cosas, le dije. La vida nos esperó, pero nosotros tuvimos que tener el valor de regresar. Ella sonrió, esa sonrisa que todavía me desarma, y apoyó su cabeza en mi hombro. Nos quedamos así, en silencio, mientras el sol se iba escondiendo detrás de los tejados del pueblo. No necesitábamos más, ya no. Hoy, al mirar hacia atrás, no lo hago con tristeza. Claro que hubo dolor, claro que hubo errores, pero también hubo amor, un amor que sobrevivió a la distancia, a los años, a los silencios, a los miedos, un amor que se transformó, maduró y, al final, volvió. Porque el amor real no se va, a veces se esconde, se duerme, se extravía, pero si es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso. Y si vos que estás escuchando esto llegaste hasta el final, gracias, porque esta historia no solo es mía,
es de todos los que han perdido algo y todavía creen que se puede recuperar, de los que alguna vez sintieron que era tarde, pero aún así se atrevieron, de los que saben que el amor, cuando es sincero, no se acaba, se transforma. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a que dejes en los comentarios desde dónde estás mirando este video. Me encantaría saber desde qué rincón del mundo nos acompañás. Y si llegaste hasta aquí, no te vayas sin darle me gusta y suscribirte al canal. Así podremos seguir compartiendo historias reales, de esas que nos recuerdan que nunca es tarde para sanar y para volver a amar.